cuenta la historia que un hijo un día decide irse de casa, tomando parte de la herencia y viviendo de manera irresponsable. Más adelante, él se detiene y evalúa y compara la vida que está viviendo. Y no le gustó. Y entonces decide regresar a casa arrepentido. Por supuesto, el padre, muy amoroso, muy cariñoso, lo recibe con los brazos abiertos y le da la bienvenida. De hecho, hacen una fiesta pomposa, lo viste con las mejores galas. Y bueno, el resultado es la aceptación, el amor de un padre. Y esa es una historia que la encontramos en la Biblia. De hecho, está en el libro de Lucas, en el capítulo 15. Y es una de las historias que nos hace reflexionar sobre una enseñanza muy clara: el amor incondicional de un padre hacia un hijo. Y de la misma manera, es como Dios nos ama a nosotros. Siempre está dispuesto a recibirnos, sin importar los errores que hayamos cometido. Interesante. Me gusta como lo dice Salmos en el capítulo 127, verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová. Y eso llama mucho la atención, porque muchas veces nosotros pensamos que nuestros hijos son nuestros. Sin embargo, el Salmo lo dice: herencia de Jehová. Ahora, ¿qué es una herencia? Una herencia no es más que algo que se nos es otorgado por gracia de alguna persona. Entonces, luego de que yo la recibo, la administro. Entonces, cuando yo sigo pensando que mi hijo es mi propiedad, que es mío, entonces yo digo, yo lo educo como yo quiero. Y ese comportamiento es la raíz de algo tremendamente terrible. Como en la parábola, los momentos que generan más conexión no son los momentos heroicos, sino que los momentos en que nosotros generamos humildad. Bienvenidos a este programa de ¿Qué dice la Biblia?, en su serie El Amor. Y el tema que vamos a hablar ahora es el amor de padres e hijos. Amor de padres e hijos. Así que acompáñennos, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes este día y nos vamos a mover por diferentes temas en esta ocasión. Por ejemplo, el primer tema vamos a hablar de el amor como reflejo de Dios, la unidad familiar para fomentar el amor, los hijos como un regalo de Dios. Por supuesto, el amor como disciplina y además el amor incondicional y el perdón. Así que veamos cómo nosotros hacemos para reflejar ese amor como reflejo de Dios a nuestros hijos. ¿Qué opinas tú? Bueno, quisiera comenzar por citar un versículo que es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese versículo, realmente nos refleja ese sacrificio y ese amor profundo de Dios al entregar a su Hijo por el bien de la humanidad. Similar al amor de padres, quienes constantemente sacrificamos y entregamos lo mejor de nosotros para el bienestar y felicidad de los hijos. Y a mí me llama la atención dos palabras, que es sacrificio y entrega, porque cuando nosotros nos remontamos, desde que concebimos a los hijos, realmente ese periodo de 9 meses es un periodo de sacrificio y entrega. Luego nacen los hijos y vienen diferentes etapas, y aquí podemos hablar de la etapa de bebé, de la etapa de niño, de la etapa de adolescencia, de la etapa de juventud, que es de las más difíciles, y luego la etapa de
adulto joven, que es en la que estamos nosotros ahorita, y ahí nosotros como padres podemos ver reflejado ese sacrificio y esa entrega para el bien de nuestros hijos. ¿Sabes? Y hemos escuchado muchas veces esto cuando gente dice, pero es que a nosotros nunca nos han enseñado a ser padres. Claro. Pero es que nunca nos han entregado un manual de cómo ser padres. Y aunque te entreguen el manual, creo que cada uno de los hijos tiene diferente manual porque no se comportan de la misma manera. Sí, pero la buena noticia que traemos es que el modelo de Dios como padre lo hemos tenido siempre. Lo que pasa es que si nosotros no leemos la palabra, no buscamos de Dios, entonces no podemos conocer ese modelo de padre. Y ese modelo es que tenemos un padre que cuida de nosotros, es un padre lleno de amor, es un padre perfecto, es un padre bueno, es un padre sin límites, sin condiciones. Él todo lo dio, se entregó por mí para salvar mi vida, y el amor de Dios es maravilloso y es eterno. Dios nos da esa fuente inagotable de amor que nunca se termina. El amor no proviene de mí, porque mi fuente es limitada. Es a través de mí que fluye el amor. Es el amor de Cristo. Fuente inagotable de amor que recarga y fluye. Entonces, el amor de padres hacia los hijos es una extensión y el reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dios es visto como un Padre amoroso que cuida, disciplina, guía y provee. Y cuando nosotros ponemos nuestro nombre, decimos realmente, Ileana es amorosa. Ileana cuida de sus hijos, disciplina, guía, provee, y ese es cuando la palabra me confronta. Nosotros somos llamados a imitar ese amor en su trato con nuestros hijos. Somos llamados a guiar a los hijos en el amor de Dios, demostrar esa paciencia, esa bondad, generosidad, humildad, sacrificio y perdón, como lo hace Dios con nosotros. Claro que sí. La segunda área en la que queremos también conversar es esa unidad familiar para fomentar el amor. Qué bonito es tener esa unidad, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene, por ejemplo, ese apego, esa necesidad de compartir en familia. Y eso nosotros tenemos la dicha de vivirlo de esa manera, ¿verdad? Porque sí. Por ejemplo, nuestros hijos que no viven con nosotros, ellos buscan cómo estar con nosotros, y antes que eso, por ejemplo, en nuestra familia, antes que con nuestros padres, por ejemplo, buscar ese momento de unidad familiar. Creo que eso es algo muy importante. Entonces, aquí se comienza con un tipo de arraigo que nosotros tenemos con esa familia. Es eso que nos da el sentido de pertenencia, ¿verdad? Sí. Eso de sentirme yo pertenezco a esta familia. Entonces, por ejemplo, eso se nota más, por ejemplo, con la herencia de nuestros apellidos, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros estamos orgullosos de tener ese apellido que portamos, ya sea de papá o mamá, papá y mamá, porque nos hace sentir muy orgullosos. Entonces, eso es de lo que nosotros formamos parte. Eso es la unidad familiar, del legado que ellos nos dejaron y el legado que nosotros vamos a dejar también. Eso es parte de la unidad familiar. Entonces, es fundamental porque representa el amor y la fidelidad de Dios. Brinda ese apoyo moral y espiritual, emocional. Entonces, esa unidad nos permite a nosotros transmitir, por ejemplo, los primeros valores a nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de fomentar nosotros en esa unión? Bueno, unidad, ¿verdad? Paz, crecimiento espiritual. Los hijos también esperan algo de nosotros, que les enseñemos, por ejemplo, a confiar en Dios, ¿verdad? A decirles, a inculcarles
¿qué es lo que van a esperar? Por ejemplo, de estar cerca de Dios, de tener fe en Dios, a no perder esa esperanza, siempre estar con ese arraigo y luego modelar el comportamiento basado en los valores morales y espirituales, que es algo que nosotros debemos también de fomentar. Eso nos va a generar una armonía familiar. Entonces, esa armonía va a hacer que nuestros hijos, por ejemplo, lleguen a donde nosotros, que se sientan seguros en familia, Sí. aunque no vivan con nosotros, pero que se sientan seguros de llegar, porque ellos deben de percibirnos como ese puerto seguro, ¿verdad? Así Ese es. puerto seguro en el que no importa la tormenta que ellos estén pasando, ese puerto siempre va a estar ahí. Aunque nosotros tengamos dificultades también, ese puerto es seguro para ellos y se lo debemos de hacer sentir de esa manera. Entonces, hay algo bien importante en ese puerto. Por ejemplo, en ese puerto se escucha, ¿verdad? Así es. Los escuchamos con mucha atención. No es para aconsejar todo el tiempo, pero sí escuchar. A veces nosotros pensamos que siempre nuestros hijos se acercan a nosotros por un consejo y no necesariamente es así. Ellos pueden acercarse para sentirse escuchados O amados. o amados también, claro que sí. Un lugar seguro a donde puedan expresar sus emociones, ¿verdad? Sí. Y digan, me siento de esta o esta manera, me siento alegre porque me pasó algo bonito y la primera persona a la que le quiero contar es a mamá y a papá y me siento contento. En su otro defecto, pues también compartir cosas que no son tan buenas. Y tal vez ahí ellos dicen, ¿qué pensás? ¿Qué opinas? Entonces ahí sí tenemos puerta libre para expresar lo que nosotros pensamos. Entonces debemos de tomar en cuenta todo esto para generar una unidad familiar. Y lo que no debemos de perder de vista tampoco es un lugar para divertirnos, ¿verdad? Así es. También la diversión cuenta y por supuesto la debemos de fomentar. Ahora, nosotros sabemos que los hijos son un regalo de Dios, por supuesto que sí. ¿Cómo lo planteamos? Ok, me gustaría citar Salmo 127, versículo del 3 al 5, que nos dice que los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son recompensa. Como flechas en manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flecha. Isabel, los hijos llegan tan lejos como nosotros los impulsamos. Nosotros estamos en una etapa ahorita, bueno, tenemos hijos entre los 25 y los 34 años. Y cuando nos ponemos a pensar qué hemos hecho, yo puedo decir que quizás con la ayuda de Dios hemos hecho un buen trabajo, porque nosotros ahora estamos viendo ese fruto de todo lo que nosotros trabajamos por nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan palabras de motivación, gestos, abrazos, palabras que determinen su futuro. Esto es como la siembra y la cosecha. Si tú sembras amor, tú vas a recibir amor. Pero si tú sembras orgullo, vas a tener hijos orgullosos. Por eso es importante educar a los hijos y guiarlos bajo la palabra de Dios. Los hijos son un regalo de Dios y es deber de los padres criarlos con amor y en la enseñanza de los caminos de Cristo. Y aquí sí es bien importante que nosotros como padres modelemos, porque no podemos decirle a nuestros hijos, anda a la iglesia, congregate, busca de la palabra de Dios, si nosotros nos quedáramos de lo más cómodo en casa, solo viéndolos pasar. La verdad es que nosotros tenemos que ser el primer modelo para ellos y ellos nos siguen, pues al ver que eso es bueno, pues ahí están ellos también con nosotros. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto es muy cierto porque eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? En nuestra familia. Dios nos manda amar a nuestros hijos, declarar bendición sobre ellos. Nosotros debemos de hablar palabras de vida a nuestros hijos
Esto es expresar a ellos palabras de afirmación, valoración, aliento. Hay que bendecirlos siempre. Hay que decirles: hijo, Dios te lleva para cosas extraordinariamente grandes. Hay que empoderarlos, hay que afirmarlos, hay que animarlos. Y esto pues trae buena cosecha. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una pareja de amigos que de verdad a mí me encanta. Por ejemplo, su hijo le dice un día a su papá: papi, yo quiero que tú andes una camisa anaranjada como esos hombres fuertes. Y ese hombre se sintió retado y se fue a la montaña con los legendarios. Lo que pasó en la montaña fue tan bueno que cuando él vino, él agarró a sus hijos, también los llevó a la montaña, a Ositos, ¿verdad? Se llama ese campamento. Y los niños venían felices, venían transformados, venían conectados con Dios, venían más enriquecidos de la palabra. Y a mí me encanta ver ahora ese hombre de camisa anaranjada, esos niños de camisa blanca, esa mamá con su camisa de audaz. Y yo les digo, lo están haciendo súper bien, están sembrando para el futuro, están sembrando en esos niños bendición. Y ahora pues, ¿qué te parece si también hablamos un poco de la disciplina? Porque el amor también es disciplinar a los hijos. Claro que sí. Una parte importante de ese amor tiene que ver con disciplina, porque no podemos dejar, digamos, el actuar de nuestros hijos sin límites, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Disciplina es eso, pues, y poner ciertos límites que nosotros debemos de guardar en todo momento. Y ya vamos a entrar en ese tema. Me gusta cómo lo dice, digamos, Efesios en el capítulo 6 del verso 1 al 4, y dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todo eso se lo dijo a los hijos. Ahora viene lo que le dice a los padres: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Esta relación no es algo unilateral. No le está diciendo lineamientos a los hijos obedezcan, honren, y para que les vaya bien en la vida. Esa es la promesa. No le está diciendo solo a ellos, también nos dice a nosotros. Así es. Mira, ten cuidado, no provoques la ira de tus hijos. Críalos con disciplina y amonestación en el Señor. Entonces, es una relación bilateral, ¿verdad? No solo está diciendo a uno, sino que a ambos. Entonces, tenemos que tomar eso muy en cuenta, ¿verdad? De que nos está dando lineamientos. Entonces, nosotros como padres estamos mandados a amar y a guiar, y los hijos también a mostrar gratitud y respeto hacia los padres. Entonces, nosotros los disciplinamos porque los amamos y porque así nos manda también la palabra. Los hijos deben de aprender a obedecer a sus padres como parte de su formación. Eso es algo muy importante, reconociendo una autoridad que Dios ha concedido a los padres, ¿verdad? Entonces eso lo debemos de guardar muy bien. ¿Qué es lo que dice Proverbios 29:17? Dice: disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Disciplínalos. ¿Para qué? Alegren tu corazón. Disciplínalos. ¿Cuál es el mejor momento para disciplinarlos? Cuando están jóvenes, pequeñitos. Y ahí empieza uno a fomentar disciplina. ¿Qué es disciplina? Poner límites. Porque lo que estamos haciendo es pasar de hijos centrados en sí para que ahora sean centrados en los demás. Dicho de otra manera, los estamos pasando de una independencia absoluta a una dependencia absoluta, ¿verdad? Entonces primero son independientes y después son primero son dependientes y después son completamente independientes. Y todavía eso queda un poco de tela de juicio, porque siempre regresan y te preguntan: mira, necesito esto, necesito el otro. O sea,
Esa dependencia absoluta, de nuevo, es algo que debemos de guardar por ahí, porque no se termina nunca y nunca se va a terminar. Inclusive nosotros que somos ya adultos y están nuestros padres, regresamos a donde ellos, ¿verdad? Para hacer alguna pregunta, alguna consulta. Entonces, la disciplina debe de ser de esa manera, ¿verdad? Debe de ser, intencional para que sea eficaz. Entonces, en Hebreos 12:6 dice: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo al que recibe como hijo. Entonces, ¿de qué trata? Disciplina no se trata de lastimar, humillar o contraminar, ¿verdad? Se trata de corregir con amor. Esa es la palabra clave, es corregir con amor. ¿Qué es lo que nosotros andamos buscando? Es transformar el corazón de nuestros hijos, no modificar el comportamiento, que son dos cosas diferentes. Entonces, lo que buscamos es, de nuevo, transformar el corazón de nuestros hijos, no modificar su comportamiento. Ahora, la disciplina debe de ser ejercida con amor y con un propósito. No solo porque yo lo quiera hacer, sino que debe tener un propósito, ¿verdad? No debe de ser hecha con ira, porque entonces se sale de control todo. Entonces, así le enseñamos a nuestros hijos a reconocer el bien y el mal, desde una perspectiva cristiana. Ahora, aquí hay algo bien importante que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, disciplina, que es poner límites a lo que estamos haciendo. No pueden hacer todo lo que quieran cuando quieran. Es disciplina. Y van a hacer cosas que probablemente no les gusten. Por ejemplo, tareas en casa, que esa la tenemos ya, digamos, las hablamos y decimos, bueno, tus deberes y obligaciones son eso. Por ejemplo, nosotros hemos tratado de hacer eso con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Disciplina con límites forma carácter. Eso es algo que debemos de tenerlo en cuenta. Disciplina con límites forma carácter. ¿Qué une a estos dos? Es el amor, ¿verdad? El amor es el que conecta a la disciplina con el carácter, y eso es hacia donde nos estamos moviendo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para inculcar esos límites con disciplina? Bueno, aquí podemos agregar valores. ¿Valores de qué tipo? Por ejemplo, valores espirituales, ¿verdad? El amor, por ejemplo, el amor a Dios, la bondad, la gratitud, pero también valores de carácter, como por ejemplo honestidad, responsabilidad, integridad, respeto. Todos esos son valores que les vamos inculcando. Entonces, lo que debemos de hacer es procurar desarrollar una relación con cada uno de nuestros hijos, que son completamente diferentes cada uno de ellos. Entonces, Dios nos ha colocado acá con un propósito. Recuerden, fue una herencia. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es administrarlo, guiarlos, ¿verdad? Esa administración incluye guía, instrucción, establecer ciertos límites, ¿verdad? Para que de la misma manera, pues, como Dios hace con cada uno de nosotros. Entonces, los hijos deben de ser enseñados a amarse mutuamente. Y el siguiente tema tiene que ver con el amor incondicional y el perdón. ¿Qué comentas al respecto? Ok, Cristo nos enseña a amar incondicionalmente y a perdonar. O sea, en la palabra nos dice, tienen que perdonar hasta 70 veces 7. O sea, eso es perdonar siempre. El amor de los padres hacia los hijos no debe de depender de sus acciones o éxitos. Es decir, si tú te sacaste 5, hoy te voy a querer menos, pero si sacas 10 en el examen, hoy te voy a querer más. Eso no está atado a eso, sino ser un amor que refleja la gracia y la misericordia de Dios. Esto incluye perdonar a los hijos cuando cometen errores, así como enseñarles el valor del perdón. Y en Lucas 6:37, la palabra nos dice, perdonad y seréis perdonados. En las relaciones familiares, especialmente entre los padres e hijos, el perdón juega un papel crucial, ya que refleja el corazón
de la enseñanza cristiana sobre el amor incondicional. Y es que de verdad la vida es tan corta que nosotros tenemos que procurar estar en paz con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro prójimo, porque hoy estamos y mañana no sabemos. Un corazón humilde invita a una respuesta gentil. Miren, la humildad es tan importante. La humildad puede solucionar muchos problemas en la familia, en el matrimonio, con los hijos, porque el orgullo no te ayuda en nada. Si es que hasta Dios dice, Dios resiste al orgulloso, al soberbio, porque eso no es bueno. El origen de toda ruptura es el orgullo. Y el amor es morir al yo, es entregarnos. De acuerdo. Entonces vemos, 5 áreas en las que nosotros pensamos que podemos demostrar ese amor que tenemos hacia nuestros hijos. Amor de padres y amor de hijos. Por ejemplo, la primera es el amor como reflejo de Dios, ¿verdad? El amor hacia nuestros hijos como un reflejo de Dios. La siguiente área fue la unidad familiar, ¿verdad? Para fomentar el amor, la importancia de tener esa unión, ese puerto seguro a donde cada uno de nosotros podemos llegar. Nuestros hijos pueden acudir. Ese puerto seguro, nosotros nos convertimos en ese puerto seguro como padres, ¿verdad? Entonces, como padres debemos de ser eso, un puerto seguro en el que nuestros hijos puedan acudir cada vez que haya una tormenta en su entorno y ellos decidan acudir con nosotros, con la idea de buscar algún tipo de consejo, o como lo decíamos anteriormente, simplemente para que los escuchemos. Ahora, lo otro que tocamos fue los hijos como un regalo de Dios. La verdad, decíamos, los hijos son herencia de Jehová. Herencia quiere decir, se nos es otorgada por gracia, no es porque yo quiera. ¿Cuántas parejas hemos visto que ansían tener hijos y no pueden? ¿Por qué? Porque es una herencia. Dios nos va a dar esa herencia por gracia. Luego, pues, tocamos el tema del amor es también disciplina, ¿verdad? Disciplina. ¿Qué quiere decir disciplina? Poner límites. ¿Qué es lo que quiere disciplina? ¿Qué es lo que lleva disciplina con límites? Formación de carácter. Y es el amor el que vincula a ambos. Entonces, de ponerle mucha atención, ¿verdad? Y luego, pues, el amor incondicional y el perdón. Siempre vamos a tener muchas cosas en nuestras vidas. Cada uno tenemos diferentes maneras de comportarnos, diferentes caracteres. Y entonces vamos a poner en práctica el perdón también. Porque puede suceder. Como hijos podemos herir a nuestros padres, como padres podemos herir a nuestros hijos, pero debemos de estar conscientes, y creo que mencionaste una palabra que me gustó mucho, y es de verdad quitarnos a un lado el orgullo y poner en su lugar la humildad, ¿verdad? Para decir, me equivoqué. Eso requiere mucha valentía, de llamar a un hijo y decirle, hijo, disculpa, me equivoqué. Como padres, como seres humanos, nos vamos a equivocar. Yo creo que hay un versículo que me llama mucho la atención. Bueno, no, son 4 versículos que me llaman mucho la atención. Y estos están en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 13, de los versos del 4 al 7. Y eso lo hemos visto mucho por todos lados, pero se los comparto. Dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y tampoco guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Una definición bien interesante de qué es amor. Ahora, hay una cita de Mark Twain que de verdad me llama la atención y se las quiero compartir. Dice, no son las partes de la Biblia que no entiendo las que me molestan, sino las que sí entiendo
y no las pongo en práctica. Así es. Mi pregunta es, ¿eres tú paciente? ¿Eres tú bondadoso? ¿Eres tú amoroso?